Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Faustino Olán. Antes de empezar el estudio de hoy, vamos a pedir la bendición de Dios con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Pedimos tu bendición para que al abrir tu santa palabra, tu Espíritu Santo nos guíe y podamos sacar lecciones prácticas que puedan ser bendición para nuestra vida, para que aprendamos a conocer más sobre tu misericordia y sobre tu justicia. Queremos que tu Espíritu Santo en estos momentos nos dirija para que podamos aprender más acerca de ti. Pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy es la promesa de un rey. Y estará basado en el estudio del Salmo 101, donde mencionaremos algunos versículos. El rey David fue el segundo rey de Israel, un hombre valiente, dedicado, que aprendió a confiar completamente en Dios. Y quiero compartir con ustedes un párrafo muy interesante y que nos va a ayudar para que podamos entender el estudio del día de hoy de una mejor forma. David, en su experiencia como guerrero para Saúl y luego como fugitivo, había constatado por sí mismo de qué forma un rey que pierde el rumbo puede perjudicar a la nación y a su propia familia. David determinó que iba a ser un líder diferente. En este párrafo que acabamos de leer, encontramos que David tuvo una perspectiva como fugitivo. ¿En qué momento? Recuerden que el rey Saúl estaba celoso, porque sabía que David en algún momento iba a ocupar el trono que él tenía. Y por envidia, muchas veces intentó matarlo, pero David fue liberado de forma sorprendente por la mano poderosa de Dios. Y él pudo tener esa experiencia como fugitivo. Pero también el rey David tuvo una experiencia interesante, porque ahora ya no era más un fugitivo, ahora Dios lo había puesto como rey de Israel. Y él tomó una decisión determinante, que él iba a ser un líder diferente. Ahora sí, vayamos al Salmo 101, los versículos del 1 al 3. Y miren lo que dice estos versículos. Misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Si ustedes notaron, hay cosas interesantes en estos versículos. Pero ¿cuándo sucederán estas cosas en la vida de David? Es la pregunta. Omití la frase importante de estos versículos. Cuando vengas a mí. ¿Y por qué este versículo? Porque cuando Dios viene al ser humano a través de su Espíritu Santo, suceden cosas interesantes. ¿Qué cosas pueden suceder? En el libro de Gálatas, en el capítulo 5, se dice que los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y mansedumbre. Y contra tales cosas, dice Gálatas, no hay ley. Pero el rey David escribe en los versículos que compartiré nuevamente con ustedes lo siguiente. Misericordia y juicio cantaré a ti. Cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa.
No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. David había tomado una determinación y él había hecho una promesa. Y la promesa era ser fiel a Dios y también ser misericordioso. Yo no sé cuál sea de tu determinación. Tú no eres un rey en estos momentos, pero sí puedo recordarte algo muy especial, que nosotros somos hijos del gran rey. Por lo tanto, nosotros somos príncipes y debemos de tener una determinación firme de ser fiel a Dios y sobre todo de pedir lo que David pidió: cuando vengas a mí, para que eso pueda ser una realidad en nuestras vidas. El punto de partida para David es honrar a Dios por su misericordia y su justicia. Eso es lo que nos resume el Salmo 101 de forma muy interesante. Pero hay algo más. La justicia y la misericordia marcarían su liderazgo incluso entre aquellos que trabajaron con él y para él. En la palabra de Dios se encuentran registrados los valientes de David, hombres que fueron determinantes en su gobierno y en su liderazgo. Y uno de ellos fue Urías de Eteo. Urías de Eteo fue un hombre que se mantuvo firme en sus decisiones. ¿Por qué? Porque él había tenido como ejemplo su máxima autoridad, que era el mismo rey David. Y es interesante cómo otros hombres siguieron el ejemplo de David, a grado de cómo su rey había podido vencer a ese gigante. En la historia bíblica también podemos encontrar que hubo hombres que derribaron gigantes como lo había hecho su líder máximo, que era el rey David. Ahora, el Salmo 101, el versículo 6 nos dice lo siguiente: mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Yo no sé cuáles son tus determinaciones en estos momentos, qué es lo que tú hayas decidido, pero el rey David había sido determinante en que él iba a ser fiel a Dios pasara lo que pasara. La palabra de Dios nos enseña que el rey David tuvo unas equivocaciones, pero a pesar de que él tuvo sus equivocaciones, él decidió ser conforme al corazón de Dios. Y Hechos, en el capítulo 13, versículo 22, nos dice: quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero. ¿Quieres ser un hombre determinante como lo fue David? ¿Quieres ser un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Te gustaría que le pidiéramos a Dios que nos ayudara para que nosotros podamos ser como el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios? Si es así, quiero invitarte para que hagamos una oración y le pidamos a Dios que nos ayude para que nosotros cumplamos con nuestras promesas, así como lo hizo David. Querido Padre, ¿cuántas veces hemos prometido cosas que queremos hacer en nuestras vidas y no lo hemos logrado? Pero en estos momentos queremos pedirte que tú nos ayudes para que podamos cumplir con las promesas y sobre todo con la promesa de poder ser fieles a ti y que podamos ser hombres conforme al corazón de Dios, pero que también haya mujeres que puedan ser mujeres conforme al corazón de Dios y que eso sea una realidad porque queremos hacer tu voluntad, pues esto te lo pedimos en el nombre de nuestro querido Jesús. Amén.